poder tal vez empezar a seguir pues eso, trabajando, ¿no? Con esta perspectiva de atender a los pueblos indígenas y marginados, entonces, y desde ese concepto del trabajo, ¿no? Educativo. Entonces, eso es una. Aquí también le traigo otros datos. Eleuterio. El maestro Eleuterio, él es totonaco. Sí. Ajá, y bueno, pues ha de justamente de saber que también es necesario hacer los vínculos, ¿no? No solamente con otros departamentos, sino también con esta noble institución. Sí. Y también le manda pues también saludos el maestro Abel Ramírez, que es la parte de la subdirección académica de la BELI, y con él también podemos justamente homologarnos para ir creando materiales para los pueblos. Más bien en rezago, por donde no hay todavía materiales, ¿no? Para los pueblos, que todavía no tenemos tantos. Y lo demás pues son otros proyectitos que se están ya... Los correctores. A mí me pasa igual, ¿no? Ajá. Ah, sí. A mí me pasa igual. Abaten todo el pensamiento. Hasta en el WhatsApp le pones y yo veo, está bien, y luego le pones y te la cambia. En automático es otro. Lo último sí, no, Guillermo Sierra, ¿no? Sí, el Santiago compañero. de Cuba. Lo que pasa es que INEA está reconocido como una institución que combate el analfabetismo mejor que el método cubano. Ah, mire. Sí. Qué interesante. Antes era Cuba. Ahora está reconocido por la UNESCO INEA. ¿A poco? Ah, mira, ese es loable, ¿no? Así es. A nivel, claro. Y además, con un plus, que INEA ahora es el único instituto que tiene programas para culturas indígenas. Ah, cosa que claro, ya y no. Y los cubanos pues no van a tener. De hecho, hay una parte muy interesante de Cuba que está al norte de la isla, donde hay población que tiene, no sé si todavía la lengua, yo al menos lo que he platicado con el maestro, pero sí tiene características culturales muy propias. Sí. De los carambolas, me parece, y otros. Pero, miren, no sabía ese dato. Y qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, tal vez no lo podemos, no sé, es una propuesta, pues todo eso son, esos últimos pues son también propuestas que me parece con la ¿Pero esto ya lo platicaste con Sandra? Sí, de hecho, bueno, esto ya lo platiqué con Sandra, lo vimos. Las compañeras pues me hicieron la invitación, lo vamos a platicar también con Sandra para pues justo ver, me dicen en sí que lo que ellos proponen es como hacer el vínculo, ¿no? El vínculo con las compañeras de pueblos originarios, y en mi caso pues yo tengo conocidas personas que podemos tal vez invitarles a que nos den el conversatorio. Entonces bueno, también me lo van a remitir por escrito la invitación y así. Y bueno, aquí está la ficha para lo del maestro de Eleuterio, en caso de que se requieran dar, no sé, datos precisos de las zonas en el que se está hablando menos ciertos idiomas, y por lo tanto pues la importancia, ¿no? Del por qué. Otomí, Tepehua y Teno. Y la parte de Paluca, exacto. Y sus tres variantes. De la Sierra Negra. Y bueno, ahí pues la cantidad de compañeros. 90, Oloteco. Sí. Su máquina, mira, esa sí ya está prácticamente. Exacto. ¿No? Exactamente. Allí habría que ver. Bueno. ¿En qué más te puedo servir? Mire, hay unas pequeñas situaciones que justo ahorita, aprovechando en el que estamos aquí presentes, yo le quisiera también comentar, que seguramente tal vez quizá ya lo comentó, porque a mí al menos Sandra es lo que me ha dicho. Hay como una cierta inconformidad de lo que yo estoy haciendo desde el departamento. Yo le comenté a ella que yo no lo veo como ella me lo plantea, por eso le dije, mira, al no poder estar como claras
en lo que tú me comentas. Entonces te pido de favor si lo podamos escribir para yo poder tener presente qué es lo que tú me comentas que no estoy haciendo las cosas. En realidad ella quiere remover mi espacio. Me parece... Sí, me platicó. Entonces me parece bien. El punto está en que no me parece la forma en cómo lo hace, ¿no? Ella al principio proponía, hasta ayer, todavía proponía que la que se quedara en ese espacio fuera la compañera Margarita de la Cruz Martínez. Pero ella estaba antes, ¿no? Ella estaba antes y hasta le dije, mira, yo reconozco a la compañera, le propuse algo a Sandra, le digo, mira, yo reconozco a la compañera que ella sabe manejar el modelo indígena, bilingüe, indígena bilingüe, hasta cierto punto, porque el que ha hecho las partes operativas, ahorita que ya estoy más en contacto con los compañeros, pues son otros, ¿no? Pero, y eso no está mal, o sea, qué bueno que nos homologuemos y platiquemos. Sí. El detalle está en que cuando yo me acerco y les digo, oye, ¿en qué puedo apoyar? No hay nada, empiezan a hacer reuniones, tú me comentas que por la premura de los tiempos empiezas a consultar más a la compañera y cuando te digo, oye, voy a platicar a otros departamentos porque necesito datos. Yo lo que ahorita estoy haciendo es tener un diagnóstico de todo de cómo está el departamento, justo para conocerlo. Tú me dices, eso no lo hagas tú, eso le corresponde a Margarita. Tampoco hables al DF, principalmente con las compañeras que también están viendo lo de los modelos bilingües. Es la maestra Celia, por ejemplo, y demás. Entonces, le digo, mira, si tú me dices eso, la verdad, yo me quedo, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo necesito esos datos, puesto que, como te comento, de palabra, que necesito el diagnóstico. 2, no me inquieta que tú le digas a la compañera Margarita que te informe, pero sí me inquieta el hecho de que no me digan qué está pasando, y me inquieta que a veces la compañera Margarita efectivamente a mí ya ni me dice nada. Entonces, eso a mí sí me inquieta. 2, 3. Tú dices que ya, o sea, sí me dijo, esto no está en discusión, yo ya la propuse y ella es la que va a quedar. Así me dijo Sandra textualmente. ¿Cuándo te lo dijo? Me dijo ayer. Ayer. ¿En la mañana? Sí, como a las 11 creo, algo así. Entonces le dije, a ver, Sandra, bien, no te refuto, está bien si esa es tu postura. Y entonces yo te digo, desde esta postura mía, yo no quiero dejar el departamento, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, y esta es mi propuesta de trabajo. Ahora bien, la otra parte susceptible aquí, le digo, no es lo que tú propongas. Me parece que es un poco arbitrario tu forma de ser, sino más bien es en la manera en cómo tú lo dices. Tú me dices que fui prepotente, que tal estoy haciendo cosas que ni ella lo está haciendo desde mi departamento. Le digo, mira, el hecho de que yo les comente a los compañeros, en esta libreta me pueden poner por favor sus actividades, es porque justamente yo lo consulté con ellos y les dije, compañeros, ¿cómo es aquí? O sea, yo les dije, tú me comentaste que querías una calendarización de actividades. Entonces me puse a pensar, pues, ¿cómo? Yo creo que hay que decirles, compañeros, yo también me sumo a eso, hacer mi calendario de actividades, ¿no? Y me dijeron los compañeros, mira, Guadalupe, nosotros hemos venido trabajando así, tal vez eso de nuestras actividades, pues eso muy personalmente lo podemos hacer, tal vez cada mes, o tal vez, digo, sí, como ustedes gusten, pero podemos hacer la libreta, porque cuando te toque hacer el informe trimestral, pues ahí vas a tener. Y les dije, entonces, ¿cómo ven así? Sí, así. Digo, bueno, entonces así lo hagamos. Y por eso está la libreta. La única, prácticamente todos ya lo están haciendo, la única que no lo hace es Mago, por supuesto. Y entonces le digo, mira, a mí lo que me incomoda, a mí a mí lo que no me gusta es que me utilicen. O sea, si tú desde un principio, a la hora de invitarme a trabajar, me hubieras dicho, mira, estás en prueba, mi intención es que después tal vez coloco otra vez a la compañera Margarita. Yo en ese mismo instante, te juro que yo digo, lo analizo, lo reposo y te doy una respuesta
bajo esa mirada, con eso que tú me dices. Pero si tú ni siquiera me dijiste eso, yo doy por hecho que me estás invitando a trabajar y que evidentemente yo tengo que seguir caminando desde mis facultades, por supuesto. Yo sé que ella es la subdirectora del espacio y por lo tanto pues tengo que homologarme con ella. Pero no quiero que me compares con el compañero Uriel, que también apenas está ingresando, porque de verdad... ¿Uriel qué habla? ¿Qué habla? No, él no habla ninguna lengua. Él está en el departamento hispano. No quiero que me compares con él. Te diré por qué. Porque de cuando yo te digo quiero consultar al departamento, nada más me dices que no vaya, que eso lo va a ver Mago, que todo lo va a ver Mago. Dime tú, no tengo las facilidades. Dentro de todo eso, yo estoy haciendo esto. Ya fui, ya concerté cita con el maestro, ahí vamos. El compañero Gustavo me pide datos, le estoy proporcionando. Ya vimos que por la presión geográfica nos conviene operar entonces Transcanada allá, porque tenemos un módulo aquí desde Jalapa y ese módulo está destinado para atender Poza Rica, Tuxpan y Álamo. Y ya vimos, ya con los compañeros le digo, oye, ¿y cómo vamos allí? Hay cuestiones con gente que podemos hablar en lengua. Y ya me dicen los compañeros, sí, mira, aquí están los datos. Y esta comunidad, este municipio nos queda tal vez. Me parece, entonces, podemos hacer ahí el trabajo bilingüe, desde el modelo bilingüe. Las otras compañeras de género, ellas también por la iniciativa, les digo, mira, te juro que allá, justamente en las comunidades, lo que más padecemos es violencia y muchas cosas. No lo vamos a atacar de forma directa. Claro. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, les digo, eso es lo que estoy haciendo. Sí, no se preocupe. Y pienso que son buenas las intenciones. O sea, yo también creo mucho en la cuarta transformación y aparte justamente por eso me fui a parar tanto tiempo para poder tocar un voto, porque me tocó aquí las elecciones y fue un martirio. Mucha gente no le tocó la ficha para poder pasar. Sin embargo, nos tuvimos que ir a Coatepec. Yo fui con unos compañeros. Vamos a ver si ahí todavía nos toca. Estuvimos. Fue impresionante ver la voluntad del pueblo. Pero lo que sí, yo lo que ahorita defiendo, no solamente es el puesto, sino también defiendo mi dignidad. Y para mí, la verdad, lo siento como ¿me están utilizando o qué pasó? Yo no quiero pensar mal de Sandra. Creo que dentro de todo tiene sus principios. Pero la manera en cómo ella piensa que soy yo, y cuando yo no soy, eso, porque yo sé de dónde vengo, yo vengo de una comunidad y demás. Claro. Mira, a lo mejor no percibes dónde está el problema, y ahorita me lo acabas de evidenciar. Yo no tenía claro. Ya me había dicho Sandra que que veía que no tenías el liderazgo de equipo que ella inicialmente pensaba. Y sí, aquí estamos armando los equipos para que las cosas funcionen, porque si no están bien cohesionados los equipos, eso que tú acabas de vivir, de que se fracturan y eso, le da el traste al trabajo. Y quienes pagan los platos rotos, pues no es ni Sandra, ni tú, ni yo, es la gente. Claro. Porque los programas no se echan a andar. Entonces debemos tener los equipos bien consolidados. Primero. Segundo, ya me había dicho eso. Pero yo no entendía por qué, porque además, pues yo decía, bueno, ella acaba de entrar, ¿no? Sé que tienes una buena formación, tienes la maestría, etcétera, ¿no? Sí, ahí voy. Y me parece una formación muy adecuada. Pero ahorita, tú no te has dado cuenta, has cometido dos errores. Dígame. Uno es venir a verme a presentar tu programa de trabajo cuando esto lo debe hacer Sandra. Ok. ¿No? O sea, te la saltaste ahí. Y segundo, en todo lo que me has platicado, yo veo algo positivo, pero que le tienes que dar forma. Veo positivo que tienes iniciativa, que quieres hacer las cosas, etcétera, pero a lo mejor lo que te faltó es haberle preguntado a Sandra o informado. Voy a hacer esto, pero hazlo previa consulta con la subdirección. Quiero hacer esto. Y ella te dice, sí, no, adelante.
¿no? Entonces tú hacías las cosas y entonces a lo mejor Sandra tenía otra visión u otra opinión. Es como si a mí un subdirector me dijera, fui allá y todo, está bien, pero primero debo saber. Claro. Porque uno, en la medida que el puesto va subiendo, uno tiene toda la información de todo lo que está pasando. Por ejemplo, una persona, no te voy a decir quién, que de buena fe, así como tú, también me dijo, maestro, al ver este diputado y todo, y que me quedo, no, yo nomás te pedí que ubicaras quiénes eran, y te me adelantaste. Es de buena intención, quería facilitarme el trabajo, pero primero debió haberme preguntado por los detalles políticos que son muy sutiles y que uno sabe. Claro. Yo veo eso mismo en ti, eres muy profesional, tienes mucha iniciativa, trabajas, ¿no? Trabajas, pero, ¿qué me está pasando? Llamadas anónimas. Ay, eso está. Ajá. Sí. Es que una vez contesté. Oye, es la tercera vez que me llaman anónimo. ¿Cómo están pasando esas llamadas? Pregúntale allá abajo. No, son directas. Son directas. Entonces alguien está. No voy a recibir ninguna llamada anónima. ¿No? Ok, déjeme. Sí, a ver, que ubiquen el teléfono. Sí. No, y me ha pasado de todo que le digo, Sí, no, oiga, ¿me puede comunicar? No hay que tener. Sí, ¿no? Entonces, está bien como eres, pero te hace falta como entender que en una institución las jerarquías cuentan, Claro. ¿no? Por supuesto. Y que todo lo que hagas, antes de hacerlo, debes preguntar e informar. Y una vez hecho, tienes que volver a informar. Porque si lo haces solito, entonces es lo que se dice, estás rebasando a la autoridad, al jefe. A lo mejor, como por ejemplo hace rato, ¿no? Que les estabas platicando así, o estos documentos, o incluso venir a hablar conmigo. Yo soy, te lo voy a decir así, para que entiendas cómo funcionan las instituciones. Dígame usted. A Sandra y a otros directores, subdirectores, yo los seleccioné entre mucha gente. Sí. Deposito en ellos mi confianza, Claro. ¿no? Ellos van a hacer cosas previa consulta conmigo, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron las ¿cómo se llama? Las capacitaciones, yo me pasaron el programa, pero no me dijeron cuántos días eran. Y andaba yo en Chiapas. Ya cuando llego y veo 4 días, le digo, no, es imposible. Es que hay mucho que decir, sí, pero ni tenemos el presupuesto para pagarle tantos días de hotel a toda la gente, y urge que ellos estén en sus lugares, porque puede haber mucho conflicto. Entonces le dije, se tiene que reducir en 2. Entonces fueron también buenas intenciones, pero como ellos no saben el detalle, creían que era como una escuela, una capacitación académica. Le dije, no, cuiden el aspecto político, y ya se redujo. Entonces, a lo que quiero llegar es a esto. Es poco usual que tú vengas y quieras hablar conmigo directamente, te estás saltando a la autoridad, que en este caso es la subdirectora. Es poco usual que al platicarme, tú dices, es que yo le contesto, le digo, está bien, pero tienes que decirle a ella primero, ¿no? A ella. El espacio institucional es que el director coordina a los subdirectores a los jefes de departamento, los jefes de departamento se hacen responsables de sus auxiliares y sus jefes de oficina. Entonces, es de mucha comunicación arriba abajo, ¿sí? Y yo veo como que ese puntito te falla. Puede ser, ¿no? Sí, ese es mi primer empleo. Y segundo, le comento que justamente eso salió. Yo iba a ver al director, no precisamente para tocar ese punto, sino yo tuve que ir a verlo porque yo estoy viendo también cuestiones justamente de mi titulación, que tiene que ver con cuestiones de que yo hice una revista que es un recetario gastronómico y demás, y pues sí, les va a tocar. Entonces de ahí,
al maestro junto con Sandra habíamos quedado que se iba a hacer un evento sobre el 21 de febrero, que es el Día Internacional de las Lenguas Originarias, bueno, indígenas le dicen ellos. Entonces, el oficio ya se había extendido, ya se había ido, justamente cuando estábamos en DF, me comenta Sandra, ya le dije a Mago que hiciera el oficio. Dije, sí, bueno, yo no sabía eso, por ejemplo, eso yo no lo sabía. Dije, bueno, está bien. Entonces, cuando regreso, le comento a Mago, oye, ¿cómo va? Sí, ya todo. Y resulta que, pero no les habían contestado. Cuando yo me aproximo a ver al director para comentarle mi situación académica, me dice el director, por cierto, vamos de una vez a ver lo de la invitación que me hicieron, que no es una invitación formal porque apenas estaba concertando la fecha. Digo, sí, de veras, sí, tenemos un evento allá, justo queremos que de favor, y ahí empiezo, ¿no? Queremos que de favor nos vaya a platicar sobre la importancia de por qué mirar hacia las lenguas, ¿no?, originarias. Me dice, sí, le digo, entonces ya llegué, le dije, pues como cuando usted puede. Digo, pues no venía para eso, pero pues bueno, surgió, ¿no? Y me dice, pues ¿cómo ves que el 25 a la 1 de la tarde? Digo, perfecto, lo vamos consultando. Cuando llego con Sandra estaba en reunión con los compañeros, a las cuales yo no sé de qué reunión, seguramente era sobre la cuestión de las figuras, por la premura del tiempo comprendo que tal vez toma decisiones, ¿no? Y que llamó justamente a Mago y otros más. Entonces le comento, oye Sandra, que ya regresé. Para eso yo también tuve otra invitación de ir a un conversatorio justamente de mujeres indígenas y demás, y ella también lo sabe, ella me autorizó que vaya. Y de paso te comento que ya platiqué con el maestro, el Eleuterio, yo fui por esto, pero me comentó esto, ¿no? Dice, sí, dice, entonces ve con Patti, checa la fecha para que podamos modificar, porque no sabemos cómo está la agenda del director. Vine con Patti, ya me dice Patti, le digo, el maestro propone esta fecha, pero no sé cómo estamos. Me dice, mira, le digo, me dijo Sandra, que okay. Ya lo checa Patti, nos hizo el favor, ya me dice, pues el 25 no, porque dile a Sandra que el 25, el maestro tiene otros compromisos personales, ok, pero puede ser 27, 28. Digo, bueno, entonces volví otra vez a decirle al maestro, mire maestro, esas son las propuestas de estos días, ¿cómo ve? Entonces me dice, sí, me quedo con el 27 y que sea la 1, que la hora no se modifique. Le digo, bueno, y ya, pues ya le comenté otra vez a Sandra, digo, oye Sandra, que nos dijo el maestro que sí puede el 27. Dice, qué bueno, y así quedamos. Ahora bien, yo ayer, y así con otras cosas, lo de género, esto salió así como fortuito, y evidentemente le van a dar copia seguramente como tiene que ser a Sandy, ¿no? Y ahí Sandy igual también, tal vez ahí lo más correcto es tal vez mandar al compañero Saulo, que es el que quedó como representante de género. Igual puede ser. Yo eso no lo sé, ahí ella lo sabrá decir. Y cuando yo lo encuentro aquí, lo saludé ayer precisamente, me dice, usted me haces una fichita. Y justamente eso es lo que yo comprendo que es una fichita, ¿no? Okay. Y dije, bueno, pues de paso le comento que también estamos viendo esto. Qué bueno que me aclara que, bueno, también justo, por ejemplo, la otra propuesta del compañero cubano, pues tal vez eso, o sea, también esto no creo, y también lo tengo que comentar seguramente con Sandra. Y justamente en esta cuestión de aprovechar de que ya estoy aquí, es como yo le comento que seguramente usted ya sabe mi situación o alguna tensión que tal vez esté generando allá. Nada más me habló, ¿cómo se llama? Héctor. Me dice, maestro, estamos ahorita renovando todos los contratos de la institución. Y justamente yo también le iba a decir eso. Dice, y ahorita deben firmar el contrato y la renuncia, todos. Y dice, y tuve un problema con Lupita, dice que ella, entiendo que está pasando por esta etapa con Sandra. Sí, ¿no? Ya también tenía entonces, dos cosas distintas se juntan y yo pensé, ella está... No, de hecho yo le dije... Pero te quería decir, mira, en lo que me acabas de platicar de Sandra, vuelves a cometer el mismo error. Ok, dígame usted. Mira, me lo estás platicando como si ella fuera tú igual. Bueno, es que ella me ha dicho que... Bueno, ¿sí, no? Escucho. Así, de que yo te digo y esto y lo otro y aquello. No,
ella es la autoridad, aunque te haya dicho que es trato de iguales, eso es para generar un ambiente de armonía. Okay. Pero finalmente, lo que te digo, todo debe ser consultado con ella. Por ejemplo, allí, esta consulta con esta persona, el calendario tenía que pasar la fecha tanto por, ¿cómo se llama? Sandra, primero, y por supuesto, pues si me iban a invitar a mí, pues no, yo también ver. Claro. Entonces, el hecho de que tú estés gestionando es un acto de buena voluntad, pero es una cosa buena que resulta mala, okay. ¿no? ¿Por qué? Porque te estás saltando las agendas de ella, mi agenda, ¿no? Entonces decir, al maestro le ha dicho, mucho gusto, pero mire, lo voy a consultar con mi jefa, la subdirectora, ella que le hable, previa consulta de la agenda del director y acuerde con ella. Okay. Porque si lo haces así, generas así como que se van enredando las cosas. Okay. Entonces tú debes de despertar el principio de autoridad. Qué bueno que trabajas bien, pero tienes que aprender a, más como lo que me acabo de decir que es tu primer trabajo, sí, a entender que no estás en una escuela en donde la gente se trate de igual, ¿no? Y segundo, que primero está la jefa o el jefe, según el caso, y tú todo lo debes manejar con sumo cuidado, porque si no da la apariencia como que va sola. Y toma decisiones solas y se genera un conflicto ahí. A lo mejor por eso es que te dice Sandra que te falta liderazgo. Porque líder no es que llegues y tomes decisiones e impongas, sino que es, a ver, ¿cuál es el entorno? ¿Quiénes son aquí los nudos de autoridad? ¿Con qué gente voy a trabajar? ¿Y cómo articulo todo? Empujando, pero sin rebasar la autoridad. ¿Sabes qué pienso? Que Sandra supone que ya rebasaste su autoridad. Pero, a ver, entonces, sí es también una cuestión de comprensión, porque entonces cuando ella me dice, por favor, checa esto, checa aquello, yo supongo que ella justamente me está dando pues la indicación de que yo tengo que ver eso. Sí. Por las cuestiones que ella tal vez lo tienes que ver y lo tengo que escribir, pero todo lo que hagas lo tienes que estar consultando y en ese consultando, proceso, ¿no? Según yo sí lo consulté y le pregunté. No, pero lo consultaste ya trayendo fechas, por ejemplo. Te lo voy a decir de otra manera, no te correspondía a ti. Yo tendría que decir qué bueno que está en la disposición, pero primero déjame ir a consultar allá y que sean ellos los que asignen las fechas. Ok. Sí, puede ser. Mira, yo pensé que, bueno, sí, claro. Sí. Bueno, eso es bueno porque entonces uno va justamente aprendiendo. Y me parece, y se los agradezco por decirme, ¿no? Ok, bueno, con respecto al compañero de recursos humanos, si en caso de que le haya dicho que me negué a firmar, no, yo le dije, déjame reposo porque no comprendo, ahorita déjame, voy a pasar a tal lugar. Y ya yo no sabía de esta modalidad, de que todos es así. Y bueno, yo justo me acerqué a él pues con el interés de saber cómo estaba y le dije, déjame reposo, y ya él me dijo, pues o firmas o no firmas, tú no estás acatando a una disposición. Le dije, no te estoy diciendo que no voy a firmar, solo te digo, déjame reposo porque quiero comprender cómo está esto, ¿no? Y por eso justo ya dice, no, pues mejor salte porque yo tengo mucho trabajo. Y pues prácticamente me dijo que me fuera y me fui, ¿no? Entonces dije, bueno, y ya. Sí. Yo sí quiero firmar el contrato, evidentemente, yo sí nada más quería ver justamente, dije, pero ahora que lo saca a colación, pues le comento que así pasó, que no es porque yo no me opuse, ¿no? O sea, yo comprendo. Ahí la única observación que te hago es que si es tu primer trabajo, en ninguna institución puedes llegar así y decir, déjeme reposarlo. No puedes llegar a decir eso. Es o lo haces o no lo haces. ¿No? Okay. Si no te imaginas que toda la gente llegara y dijera, está bien, pero mañana y el otro dije algo así que me firma
así me quedé como que... No, lo demás, oye, entonces ¿cuándo voy a trabajar? Estoy sujeto a que si amaneció de buen humor o de mal humor, no. No, yo le pedí eso como, cuando digo reposar es asimilar, ¿no? Ajá. Comprender los textos, comprender Sí. eso. Y no me pareció que era imprudente decirle que déjame, o sea, no me parece tan claro lo que me está haciendo, me está diciendo que ya firme, pero déjame, ¿no? O sea, asimilo lo que me estás diciendo. Y bueno, pues me dice, no, sabes que mejor vete porque tengo mucho trabajo. Sí. Y dije, bueno, entonces te dejo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí, bueno, ¿sabes qué tal veo allí? vez. Es un asunto de choque cultural, ¿sí? Sí, a veces nosotros los pueblos indígenas Es otra dinámica, ¿no? comprendemos las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y Que no buena. siempre es escrito. Ajá, y acá No, chocas no oral. con hábitos. Y con los conceptos quizás también Sí. en la magnitud de las cosas. Pero bueno, a lo que voy, director, es si quedamos en no sé, en un acuerdo, igual puede venir Sandra, no sé. O yo Mira, continúo, otra vez no es el sé. mismo problema. No, es que no yo sé. no puedo acordar contigo nada. Ok. Ajá. Sí, yo tengo que acordar con mis subdirectores. Bueno. ¿Te imaginas si yo empiezo a acordar con cada empleado? No, pues es difícil. Aquí No. los tendría a todos y nunca les harían caso a los subdirectores. Pues al fin que lo acuerdo con el director. Sí, sí. Al fin que lo acuerdo con el... No, Bueno. es una cadena de mando. Ujú. Entonces, es aquí lo que te dicen los subdirectores. Ah, ok. ¿Sí? Tú no puedes decir, no me entendí con él y voy arriba. Ok. No, no se puede así. Perfecto. Es muy importante porque así funcionan todas las instituciones de gobierno. Ahora, peor, las instituciones privadas son más duras. Me imagino. Ahí tú llegas con eso de déjeme asimilar. Se levantan y te dejan ahí. Dicen, respeta mi tiempo. ¿No? Entonces, sí, son otros conceptos, es otra manera de ver la vida, pero así son las instituciones. Y es lo que yo te quiero decir, cometes el error una y otra vez, llegas ya me dices al final, entonces, ¿qué acordamos? No, yo no puedo acordar contigo nada. Ok. Para eso están mis subdirectores. Bueno. No, pero ¿Sí? entonces... Lo que te diga la subdirectora es lo que se tiene que hacer. Si no, esto sería un desorden. Ok. No, bueno, entonces comprendo que, por ejemplo, Sandra me dijo, yo ya estoy segura, yo te voy a remover y le respeto su postura. Sí, ¿Está es bien? que esa es la manera como funcionan las instituciones. No pasa nada, yo no, eso. Yo estoy en este plan de diálogo y de aprendizaje totalmente. Y también, pero sí sé que hay cosas que se hacen de la manera como se tienen que hacer, dignamente, ¿no? Y con respeto, independientemente de las diversidades de pensamientos y de haceres que uno tiene que hacer. Ese punto me interesa mucho. ¿Tú qué sentiste? ¿El tono de voz? ¿Por qué dices tanto? Sí, justamente por eso. ¿El tono de voz? ¿No se habrán peleado ustedes ahí? Ella dijo, llegó un momento, oye, ya. ¿No? No, le he dicho justamente eso. Le digo, mira, no, las cosas se tienen que platicar. Ajá. Y yo te platico que a mí el hecho de que me dices que hay muchas cosas que no te parecen de mí, y como dices que son muchas cosas, me parece ambiguo, y no creo que ahí sea choque cultural, sino ahí sí me parece un poco ambiguo su forma de pensar. Entonces, si quisiera saber, que mejor me lo puntualices. Ajá. Y eso también está en mi derecho hacerlo, pedírtelo, porque soy una empleada. Sí. Y a mí no me importa venir aquí a limpiar pisos, porque es también digno el hecho de todos esos espacios de trabajo. Pero no me parece que no me aclares y que no me digas bajo qué aspecto me invitas a trabajar. Si tú me dices, te invito a trabajar porque te voy a poner a prueba y aparte es muy probable que mi prospecto a que ocupe ese espacio es la compañera Margarita, como ella me lo dijo ayer. Que aprovecho para decirte, no creo que quede ella, ¿eh? No, de hecho, yo le iba a decir, Sandra, porque yo, hasta donde yo tengo información también de cómo más o menos operan las cosas, es que aquí tiene que haber perfil. También la compañera Margarita no tiene perfil para empezar. Sí, así es. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo cuido mucho eso y casi te puedo decir que no va a quedar ella.
Y yo de verdad estoy dispuesta a que alguien más ocupe mi espacio, si es que se puede, pero solo si quiero una carta donde me pida de la manera sincera y disculpas por tener, primero conocer más bien cuáles son ellas sus No te la motivos. van a dar, mujer. O algo, no sé, convenir cosas puntuales, ¿no? Tal vez, no sé, igual una constancia de participación, no lo sé. Pero claro, eso como bien lo dice usted, lo tengo que ver con ella y acordar con ella. Sí, pero no, es que si tú, te voy a poner un ejemplo extremo. Tú llegamos a un acuerdo y luego ya yo digo, cambié de opinión y luego tú me dices a mí, quiero que me extienda una carta explicándome por qué. No. No. Entonces, por eso hablo de choque cultural y te lo digo con mucho respeto también, porque no se acostumbra a eso acá. ¿Sí? En ningún lado te van a extender una carta de eso. ¿Sí? Entonces, eso es otra manera de ser que debes ir entendiendo. Yo más o menos lo entiendo. Mis padres también son indígenas, ¿sí? Pero, y sé las costumbres. Pero pues yo como nací en la ciudad y todo, aprendí la forma de hacer por las visitas que hacíamos, por mis abuelos, ¿no? Que eran bilingües también, y aprendí las costumbres, pero mi mundo es otro. Mi vida cotidiana fue otra. Y aprendí que eran dos mundos distintos, respetables, y a veces es mejor el indígena. Te lo voy a decir así directamente, si las instituciones funcionaran de acuerdo a estos principios, seguramente serían mejores instituciones. Pero como eso es lo que no tenemos, estas instituciones son neoliberales, funcionan bajo la lógica del capital y del mercado, y de la competencia, y del desempeño. Entonces nadie las tiene. Ojalá podamos llegar a eso en el futuro, pero ahorita no existen esas instituciones. ¿Sí? Entonces, sí es bueno que lo entiendas. Tus exigencias son buenas, pero nadie las va a aplicar. Es como si tú después de esta plática me dijeras, maestro, ya salimos y todo. En 2 meses te digo, fíjate que te tienes que ir y quiero que me dé una carta. Me tendría yo que sentar a escribir cartas y cartas y cartas y cartas de la gente que se ha ido. ¿No? Entonces no puede funcionar así una institución. Ni en cualquier parte, me imagino que es así. Así es. Qué triste. Sí, pero sí, es triste, pero es otra lógica de funcionamiento. Okay. Y yo creo que eso es lo que está chocando. Está bien, yo admiro tu desempeño, tus principios son buenos, pero a lo mejor eso es lo que está chocando con los equipos, ¿no? A lo mejor por eso te falta el liderazgo de equipo, ¿no? Que es distinto, el liderazgo de equipo profesional es distinto al liderazgo de una comunidad, claro. ¿no? En la comunidad sí es todo lo que me dices, el diálogo, el respeto a la palabra, todo esto, la claridad, ¿no? Perfecto, en la comunidad. Pero acá todo el mundo anda corriendo, tiene poco tiempo, ¿no? Y entonces dices, es que me pide cosas que es imposible cumplirlas. Y el lenguaje es más directo, ¿sí? Simplemente ya no funcionas, ya no funcionas, te mueves, y es una línea de autoridad, ¿no? Sí, entonces te digo, no, yo no puedo acordar nada contigo, sí está bien lo que estás haciendo, pero traes permanentemente eso, ese tema, y ahora entiendo, ya me lo dijiste tú, es mi primer trabajo. Sí, es mi primer trabajo, es una cuestión, justo eso, ¿no? Pues, a mí, eso, lo veo como desde ese punto de vista. Una experiencia, claro. Y el hecho de que también esté haciendo mancuernas con los compañeros, hacer el trabajo con el que yo siento que es en equipo, ¿no? De poder, pues eso, proponer con ellos, ir como, pues conociendo cómo es la dinámica y demás. A mí me ha servido bastante, mucho. Sí. Y sí, yo creo que cualquier respuesta que pueda tener con la jefa adjunta, pues yo misma lo voy a estar
pues asimilando y también acordando, ¿no? Sí. Con ella. Y bueno, y eso es todo lo que quisiera comentarle, ¿no? Bueno. Sí me gustaría, pues eso, permanecer en el espacio. Creo que podemos hacer muchas cosas. Sí. Pero bueno, ya son cuestiones que yo tengo Sí, que comentar. eso con son ella. cosas que ella tiene que resolver Claro. de acuerdo al programa de trabajo y cómo quiere los equipos. Ujú, ujú. Yo no puedo meterme en No, eso no, no. porque si no sería un caos total, ¿no? Sí, Estarme claro. metiendo en cada equipo, imagínate. Ujú. Bueno, ¿No? sí, maestro. Sale, Lupita. Está bien. Muchas gracias. Ándale, sí. Y Ándale. bueno, no sé si esto se lo tengo que dejar o... Este nomás, el de abajo. Ah, ¿sí, perfecto. no? El de abajo. Sí, este está bien. El de arriba, sí, ándale. Este sí se va a Bueno. colocar aquí. Muy bien. Pues, gracias. Ándale. Con permiso. Ándale. Que estés Nos bien, vemos. ¿eh? Gracias. Sí, hasta luego. Ya puede pasar, supongo. Mañana. Hola. Pásale. Gracias.